Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Economía y Desarrollo de Universal TV Digital. Bueno, esta semana ha habido una serie de hechos de interés para el país. En el ámbito político ha habido una serie de iniciativas legislativas, debates un poco complejos en el Congreso de la República, pero también ha habido debates en el mismo Congreso acerca del presupuesto para el año 2024. El día miércoles exactamente, el Ejecutivo, encabezado por el primer Otárola y el ministro de Economía, fueron, digamos, sustentados los tres proyectos presentados al Congreso. Fue un debate bastante extenso, cada, digamos, representante partidario intervino de alguna forma refutando o abundando en el contenido de ese presupuesto. De estos temas hablaremos con Rumi Ceballos. Rumi es el director responsable del área de economía del diario La República, un profesional bastante conocido en el ámbito periodístico y por supuesto, también en el ámbito profesional. Así que tenemos como invitado a este programa de Economía y Desarrollo hoy, 8 de septiembre de 2023. Bienvenido, Rumi. Le damos la bienvenida. Encantado de tenerte aquí en Economía y Desarrollo. Hola Alejandro Narváez, ¿cómo está, doctor? Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, estoy muy atento a vuestras inquietudes y que fluya esta conversación que es muy importante para el país, que tiene que ver con el ámbito económico y político, obviamente, ¿no? Así es. Efectivamente, efectivamente. Rumi, bueno, como seguramente tú estás más informado que yo, esta semana ha habido una serie de movidas en el Congreso de la República. Se dice, no sé si eso es la palabra correcta, el Congreso quiere capturar organismos importantes como la ONP, la BMIEG y la Fiscalía y la Justicia, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece estas movidas que se han dado estos días en el Congreso? Cuéntanos un poquito y luego qué derivadas políticas podría tener esto, cómo impactaría en esta nuestra democracia débil en la que estamos actualmente en el país. Es importante apuntalar democracia. Nos ha costado muchísimo apuntalar democracia en el país. Y lamentablemente lo que estamos viendo en el Congreso es un desmantelamiento de la institucionalidad democrática. Ayer, precisamente al caballazo, en el Congreso se ha aprobado una moción de orden del día de la congresista Patricia Chirinos, que busca traer por los suelos hacia abajo a la Junta Nacional de Justicia. Y esto es muy importante porque están buscando que de una manera sumarísima, se pueda de alguna manera hacer un proceso a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y con esto defenestarlos, quitarlos. Esto nos traería serios problemas porque, como sabemos, el país necesita de institucionalidad democrática, institucionalidad jurídica, que eso es precisamente lo que están buscando los inversores extranjeros para poder apuntalar con su dinero y con su inversión en el Perú. Pero también, Alejandro, ha pasado muchas cosas más en el Congreso, como esta intención de querer eh, contratar de manera integral a los docentes, a los profesores, sin antes haber posibilitado una evaluación necesaria. Esto ha implicado, como sabemos perfectamente, ha implicado la renuncia de la ministra, de la entonces ministra de Educación, al parecer por pedido del mismo presidente del Consejo de Ministros, quien después ha salido a negarlo. Pero la intención es clara. Cuando se quiere tocar los intereses de esa dupla en el Congreso, la mayoría por parte del fujimorismo y por parte también del partido de lápiz, está implicándose entonces serias complicaciones para el país debido a esa desinstitucionalización. Si no tenemos educación plena con profesores bien capacitados que hayan aprobado obviamente esos concursos de méritos, no vamos a hacer nada, no vamos a llegar a buenos estándares de educación. Y lo que se está haciendo por la Junta Nacional de Justicia también es complicadísimo. Hay un pronunciamiento de Naciones Unidas sobre ello. Está muy débil la situación democrática en el país. Tenemos una democracia muy debilitada debido a esas actuaciones, lamentablemente, en el Congreso de la República, Alejandro.
Sí, efectivamente. Bueno, hay varias encuestas frescas. Una de ellas es la del Instituto de Estudios Peruanos, que revela la aprobación del Congreso, que está en torno, me parece, a 6%, 7%, si mal no recuerdo las cifras, las últimas encuestas, y la propia Presidenta de la República, que está en torno a 10-12% de aprobación o de legitimidad, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es eso, ¿no? Que todos los peruanos debiéramos hacernos en cualquier caso. Con ese grado, con ese nivel de aprobación, ¿pueden permitirse sacar normas, leyes del calibre, de la importancia que tienen o de las que acaban de darse en el Congreso? ¿Cómo lo ves tú eso, Rumi? Lo que pasa es que estamos viendo lamentablemente en el país una suerte de jugada en pared. Hablando de fútbol, tú sabes que jugar en pared implica cosas positivas para lograr objetivos interesantes. Pero cuando se juega en pared con decisiones de tipo gubernamental junto al Congreso, también se llegan a situaciones negativas. Y lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso y en el Ejecutivo es jugar en pared porque ambos se necesitan. No quieren dejar el gobierno y los congresistas no quieren dejar sus curules hasta el año 2026 que corresponde. De tal manera, yo creo que ambos se están concatenando, se están buscando, se están hermanando, entre comillas, hermanando, con la finalidad de quedarse todo el tiempo cuando sabemos perfectamente que el público, que la sociedad peruana está buscando un cambio de gobierno, adelantar elecciones con la finalidad de que se pueda subsanar lo mal que ha estado ocurriendo en el país y obviamente eso trae graves consecuencias para la economía. Sabemos perfectamente que ya tenemos, Alejandro, y tú lo sabes perfectamente bien como economista, tenemos 2 trimestres consecutivos con cifras negativas. Eso técnicamente se llama recesión. En una situación complicada para la economía del país, para la economía de los peruanos, cuando la inflación crece galopantemente en más de 8, 10, 15%, 20% en alimentos, aunque ha descendido a nivel general la inflación a casi 6%, todavía se siente en los bolsillos que la crisis nos está golpeando a todos. Y en ese marco está ocurriendo lo del Congreso en unión con lo del Ejecutivo. Entonces la situación pinta para mal, Alejandro. Ahora, volviendo al tema inicial, ¿cuál es el plan de la gente del Congreso, esto de capturar instituciones tan importantes como la ONP, la RENIEC, la propia Fiscalía? ¿Qué planes detrás para este proceder, creo que cuestionable, ¿no? ¿Qué crees que hay detrás? ¿Cuál es el plan, digamos, entre comillas, oscuro? Lo que se señala en los medios de comunicación, lo que estamos viendo en la República, es que hay, en principio, la intención de lograr impunidad. ¿Ya? Impunidad debido a las lamentables muertes de 49 peruanos durante las protestas, que ha Ujú. sido calificada por los organismos de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales. Correcto. Entonces, esto es gravísimo. Hay una cadena de mando y como sabe, la Constitución Política del Estado señala que el presidente o la presidenta es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, por lo tanto hay una cadena de mando desde el soldado raso hasta el oficial, hasta el ministro y hasta el mismo presidente del Consejo de Ministros y obviamente la presidencia de la República. Entonces, lo que se trata de buscar, al parecer, según lo que dicen también los entendidos, es que hay la intención de lograr impunidad. Eso por un lado. Y por otro lado, como que todo se está arrinconando con la finalidad de darle viabilidad a un proyecto fujimorista, porque hay intenciones, como sabemos, de Keiko Fujimori, de volver a postular y de volver a enfrentarse políticamente cuando sabemos que hay serios cuestionamientos por lo que ha pasado antiguamente. Como sabemos, ayer Barata, uno de los representantes de Odebrecht en el Perú, ha declarado ante la justicia que efectivamente Odebrecht sí ha pagado, ha abonado dinero para las campañas presidenciales de 4 presidentes, además de una alcaldesa y también de una candidata a la presidencia, estamos hablando de Keiko Fujimori. Entonces, en esa situación, al parecer se está reproduciendo lo mismo que ocurrió durante la época de Fujimori, con la finalidad de tener todas las instituciones a su mano, con la finalidad de lograr objetivos políticos. Por ahí va el asunto, Alejandro.
sea, además de eso, ahora me imagino esto, tratar de debilitar la lucha contra la corrupción, ¿no? Contra esta mafia tan grande que se ha inquistado en las instituciones o los procesos que están actualmente en curso podían tranquilamente salir airosos, ¿no? Esto de los cuellos bancos, etcétera, etcétera. Así que hay varios planes detrás de esta, digamos, de este proceder de los congresistas. Y eso, en algún momento, me imagino, la sociedad sopesará, digo yo, porque realmente es preocupante, por lo menos para quienes un poco seguimos de cerca el trabajo que tiene en el Congreso de la República, ¿no? O sea, yo no sé qué piensan los otros medios, he leído algunos medios, pero hay poca, digamos, poca voluntad de crítica, ¿no? No hay una postura clara de cuestionamiento a este comportamiento de los congresistas. Está claro de que hasta el año 2026 estos se van a quedar, eso sin duda, ¿no? Yo creo que está más o menos ya definido. Pero el tema es que este plan que tienen de aprobar leyes que vayan en esa dirección de blanquear a corruptos, de intentar que los procesos continúen, pues eso realmente es peligroso, ¿no? Y en ese escenario... Totalmente peligroso porque nos está dejando muy mal parados a los peruanos ante la comunidad internacional. ¿Cómo nos están viendo como un país donde se matan a las personas por protestar? Donde se copan, en este caso se cooptan las instituciones del Estado con las finalidades políticas, donde se busca lograr impunidad, un país donde se hace lo que se les da la gana, donde los políticos hacen del país su chacra, eso es lo que se quiere. Los inversionistas, los inversores, como tú lo sabes, Alejandro, buscan mercados donde haya institucionalidad, donde haya reglas claras de juego, donde se respeten los derechos humanos, donde haya posibilidad de invertir con la finalidad de generar empleos. Y en el Perú necesitamos generar empleo. Necesitamos que más peruanos salgan de la situación de pobreza en la que en el Perú se encuentra. No es bonito señalar una cifra de 27,5% de pobreza en el país. No es bonito presentar una cifra de 5% de pobreza extrema en el país. No es bonito presentar situaciones de desempleo. Sabes perfectamente que los industriales en una reciente encuesta han señalado que no van a invertir, no tienen pensado invertir en el corto y en el mediano plazo. No van a contratar personal en el corto y en el mediano plazo. ¿Y eso debido a qué? A que hay unas complicaciones jurídicas, complicaciones sociopolíticas, pero también hay un descenso enorme de la demanda, porque la gente no está comprando, obviamente, no hay trabajo, hay menores sueldos, los sueldos que tienen no te alcanza, porque como sabemos, los precios están por las nubes de los principales alimentos en el país. Oye, Rumi, ayer ha sido la juramentación de los nuevos ministros, ¿no? Ayer o antes de ayer, pero tampoco Así ya es. Ayer, uno va perdiendo cierto interés por lo que esto significa para el país. Pero cuando yo leía un poco el perfil de los nuevos ministros, la verdad es que yo tenía vergüenza ajena, ¿no? Sentía eso. No sé qué te parece, no sé qué dicen los medios. Hay ministros que tienen una trayectoria absolutamente cuestionable, ¿no? ¿Y cómo puede ser posible? Es que la presidenta o el primer ministro no lee antes sus antecedentes judiciales, policiales, penales, su trayectoria y que eso puede ser evaluado previamente antes de que asuma como ministro, ¿no? Entonces uno dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que es una pésima señal que tengas un ministro que tenga, pues, por ejemplo, juicios sobre alimentos, violaciones, etcétera, etcétera. No sé, la verdad es que eso como que te pone los pelos de punta, ¿no? Eso me parece ya grave, diría yo. Alejandro, y tienes mucha razón y además esto ya lo hemos vivido durante el gobierno anterior con Pedro Castillo, cuando mes a mes, semana a semana, con cambio de ministros, con cambio de autoridades, que estaban lamentablemente salpicados por este tipo de hechos, ¿no? Porque no daban la talla para el cargo, porque no presentaban, digamos, esas capacidades que se requieren para ejercer el cargo y además porque tenían serias denuncias. Entonces, lo que hemos visto recientemente con este cambio de ministros está ocurriendo lo mismo. ¿Y qué mensaje estamos dando con esto a la sociedad? ¿Qué mensaje estamos dando con esto como país, digamos, a los inversores? Ese es el tema fundamental.
Lamentablemente no hay digamos, una vocación de enmienda, porque como sabes, no se está tocando al premier, no se está tocando al ministro de Defensa, no se está tocando al ministro del Interior, que obviamente tienen responsabilidad y sobre ello en algún momento van a tener que aclarar las cosas ante la justicia debido a lo que ocurrió durante el mes de diciembre, enero, febrero, parte de marzo, con las protestas. No, no es una, no es dos, no es tres, no es cuatro, no es cinco. Son 49 peruanos que lamentablemente han muerto debido a la situación en ese momento. Ejecuciones extrajudiciales, que no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, allí viene la cosa. Claro, con paños muy suaves a los ministros que están comprometidos en esa situación. Sin embargo, hay cambios, como por ejemplo en el Ministerio de Educación, donde la ministra, la ex ministra, dijo que estaba mal lo que el Congreso estaba haciendo con la educación en el país. Entonces, ahí sí de inmediato fueron con sus garras a pedir la renuncia de la ministra y hacer ese cambio, porque no les conviene que alguien le dé la contra a lo que el Congreso está decidiendo. Eso es lo que está pasando, Alejandro. Sí, yo la verdad es que lo miramos, lo vemos, lo sentimos como que este país en lugar de avanzar se estanca y retrocede, ¿no? Y se mire por donde se mire. Lamentablemente, la prensa internacional, un poco la prensa alternativa, cuestiona severamente lo que se está haciendo en el país. Quizá la prensa local, alguno que otro, como La República, pone en evidencia estas cosas, pero hay otra prensa como que mira de costado. Pero la prensa internacional, la prensa alternativa, sobre todo, está siguiendo de cerca lo que se está haciendo en el país y de verdad da vergüenza ajena, sin duda. Se va convirtiendo el Perú en un país absolutamente irrelevante, ¿no? Un Pero país hay algo importante, Alejandro, ¿qué ejemplo se le está dando a los niños, a los jóvenes? ¿Qué tipo de país estamos construyendo cuando desde el Congreso se está buscando que los profesores sean mediocres prácticamente? Tú eres profesional, has estudiado en el Perú, en el extranjero, te has capacitado, has quemado tus pestañas para estudiar, para ser cada vez mejor profesional, para darle lo mejor de ti al país. Los profesores tienen que hacer lo mismo. Esa es la principal señal de buena voluntad que se le debe dar a los niños, principalmente porque la educación es base para todo lo que tengamos que hacer de aquí hacia el futuro. Y si desde el Congreso se está minando la posibilidad de tener una buena educación, en pared, como hemos dicho hace un momento con el Ejecutivo, estamos en mal camino. una reflexión que quiero contigo tratar de, digamos, una especie de ejercicio de reflexión. Eh, ¿A dónde lleva todo esto? Es decir, ¿cuál es el leitmotiv, como dicen algunos, de esa obsesión por el poder? ¿No hubiera sido, digo, un poco más elegante, más democrático, un poquito más de decencia, de que la actual administración, el actual ejecutivo pudo haber convocado elecciones a tiempo, o que pudo haber sido esto un gobierno de transición y luego podamos luego acudir a unas elecciones abiertas, democráticas, transparentes? ¿Qué hay detrás? ¿Qué Esa, hay detrás? precisamente, como sabes perfectamente, en su momento, al inicio, al tomar el mando, la presidenta Dina Boluarte dijo que iba a ser un gobierno de transición y que estaba presentando proyectos de ley al Congreso para que precisamente se adelante las elecciones. Sin embargo, eso ha ido por las calendas griegas, los diferentes proyectos han sido archivados, al Congreso no le interesa tocar el tema y la presidenta Dina Boluarte dice que sí le corresponde tener la presidencia por haber sido vicepresidente en ese momento del presidente Pedro Castillo y que ella va a continuar y que va a terminar la gestión. Pero ¿en qué condiciones? Estamos llevando, lamentablemente está llevando al país al despeñadero. Económicamente estamos mal. Fíjate, Alejandro, te recuerdo, seguramente tú tienes la cifra. El año pasado, cuando el entonces presidente Pedro Castillo estaba allí y cuando la inversión privada se fue a cero, le dieron de alma, le dieron con palo, le dijeron de todo y no les faltaba razón. Pero ahora, como sabemos, en el primer trimestre del año, la inversión privada ha caído 12%.
menos 12%. Y según el marco macroeconómico multianual que se ha presentado previamente a la presentación también de los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento financiero y de equilibrio financiero, se señala que la inversión privada este año cae en menos 4,5%. Si los inversionistas no ponen de la suya, no invierten, no se genera empleo. Si las expectativas de inversión están a la baja, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a lograr ese 1,1% de estimado de crecimiento de la economía del país para este año? ¿Vamos a lograr ese 3% que el gobierno estima para el próximo año? La situación viene muy complicada, Alejandro. Sí, vamos a abundar sobre estos temas en la segunda parte de esta conversación de dos amigos de economía y un poquito estamos metidos en el tema de la política, ¿no? La verdad es que este no es un programa político, ni mucho menos, pero irremediablemente tenemos que tocarlo porque nos interesa, porque nos fastidia, porque es un tema de actualidad, porque tiene que ver también con la economía, porque unas decisiones políticas equivocadas, erróneas, pues destruyen la economía, afectan la economía. Por eso importa mucho esto. Pero finalmente el país, Rumi, está totalmente judicializado, ¿no? Es decir, cómo el Poder Judicial ha crecido de una manera espectacular. No sé si tú recuerdas, el Ministerio de Educación del Parque Universitario era el edificio del Ministerio de Educación. Lo que está en la Avenida Bancay, ahora que te hace un poco de memoria, ese edificio que actualmente también está el Poder Judicial, me parece, era el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahora está todo el aparato también judicial. Pero este fenómeno, ¿a qué se debe? ¿Qué ha pasado? Tú que estás detrás de estos temas de investigación judicial y estas cosas, ¿por qué esta expansión tan brutal en el país del sistema judicial? Es el sector que más ha crecido en términos de infraestructura, es decir, copando espacios, pero también en personal. ¿Dónde está la causa de todo esto? Una mirada tuya, Rubí. A ver, te lo digo como persona, como un ciudadano y no como especialista, pero lo que puedo percibir es lo siguiente, que lamentablemente los juicios se demoran demasiado. No puede ser posible que un juicio de alimentos dure 4 años, 3 años, 5 años. No puede ser posible que un proceso judicial dure 10 años, 15 años. Es inaudito. Entonces hay una carga procesal enorme, cada vez más enorme, que hace que este sistema judicial en el país sea más paquidérmico, cada vez más grande. Pero si no tenemos jueces y fiscales que actúen de manera célere, con mayor rapidez en la atención de esos casos, vamos a seguir empantanados en esos casos judiciales que no le hacen nada bien al país. Y Perfecto. lamentablemente los casos son rápidos para los que menos tienen, para Eso. los pobres, para el que te roba un celular para que se lleve una manzana, ¿no es cierto? Pero los casos demoran muchísimo más para el que tiene dinero, ¿no? Para que puede pagarle a un abogado. Ese es el tema. Y además, una suerte de corrupción en todo el sistema judicial que nos agobia desde hace muchos años. Por eso estamos viendo un sistema tan paquidérmico, tan grande, tan enorme, que de alguna manera nos asfixia, Alejandro. Perfecto. Rubí, haremos una pausa de unos segundos y luego continuamos. Ahí vamos a tocar el tema del presupuesto, que es sin duda un documento de máxima importancia para el país. Así que una pausa de unos segundos, repito, y volvemos. Con todo gusto.